Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es un gusto poderlos saludar y ya veo que ustedes también nos saludan desde aquí, la Ciudad de México, de Jalapa, de Michoacán, de Jalisco, de la Ciudad de México nuevamente. Pues como si hay Yucatán, también nos envían muchos saludos, Oaxaca. Pues como siempre es un gusto poder estar con ustedes en nuestras transmisiones que ya son una bonita costumbre en la Academia Mexicana de la Historia. Y pues hoy vamos a nuestra última sesión de nuestro ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica a nuestros tiempos. Y hoy voy a dejarle los micrófonos al doctor Javier García Diego, director de nuestra academia y coordinador junto con la doctora Josefina Zoraida Vázquez del ciclo de conferencias. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias, Yasmín. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la Academia Mexicana de la Historia. Pues como ya lo dijo nuestra secretaria técnica, Yasmín Jimeno, hoy es desgraciadamente la última sesión del ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica hasta nuestros tiempos. Y digo desgraciadamente porque yo he aprendido muchísimo, y me imagino que algunos de ustedes también, con toda esta, pues digamos, oferta de temas impartidas con diferentes voces. Han sido 17, bueno, hoy será la conferencia número 17 y de verdad yo quisiera agradecerle primero que todo a los ponentes, tanto a los que son de la academia, miembros de la academia, como a los que no lo son, simplemente generosamente ofrecieron la colaboración, dispusimos de su tiempo y de verdad estamos muy agradecidos con ellos. También un agradecimiento especial a la parte técnica, a Yasmín Jimeno, a Adolfo Ortiz, a Daniel Mendoza Bolaños. Y bueno, sobre todo, yo tengo que agradecer a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, el que realmente ella coordinó el ciclo, yo la apoyé en muy pocas ocasiones, ella fue la que asumió la responsabilidad del ciclo, pero sobre todo agradecerles a ustedes, amigas y amigos, sus su apoyo, su disposición a estar con nosotros 17 tardes a lo largo de este año. Esta última sesión tiene como tema pues, el fundamental asunto de los libros de texto gratuito y el tema que va a impartir una de las verdaderas expertas en historia de la educación en el siglo XX mexicano, que es la doctora Susana Quintanilla Osorio. Yo le agradezco muchísimo a Susana, la conozco hace tiempo, la aprecio muchísimo, creo que es una de las académicas que más respeto yo y que más respeta en general el gremio. Ella es originaria de Ciudad de México y estudió su licenciatura, su maestría y su doctorado en pedagogía en la UNAM. Y cuento una anécdota, hubo gente que se sorprendió que su doctorado fuera en pedagogía porque todos creían que era realmente una tesis de doctorado de historia por la manera tan profunda en que conoce el asunto de la historia de la educación, la historia intelectual de México en el siglo XX. Es investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAF, es SNI3, tienen varios reconocimientos. Sus áreas de especialización son historia de la educación, historia intelectual, y yo diría que muy en particular Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos y en general el grupo del Ateneo. Tiene más de 100 publicaciones de diversa índole, libros de autoría única, coordinados, artículos, capítulos, todo. Pero ciertamente yo diría que tiene 2 libros de autoría única, que son libros que producen envidia. A mí me hubiera encantado haberlos escrito yo. Libros de verdad maravillosos, los recomiendo muchísimo. Uno se titula Nosotros y es sobre el Ateneo de la Juventud, los jóvenes que formaron el Ateneo de la Juventud. Y el otro tiene un nombre muy lindo, pero además se refleja muy bien el contenido, Asalto de Mata, y se refiere a Martín Luis Guzmán en la Revolución Mexicana. También ha dirigido muchísimas tesis, muy involucrada en revistas de su especialidad, en fin, una intelectual de verdad completa, madurísima,
que ha aportado muchísimo a estos campos de la historia de la educación y de la historia intelectual de México en el siglo XX. Yo voy a dejar ya a que Susana Quintanilla asuma el micrófono, me voy a silenciar y simplemente reapareceré pues para despedirnos, despedir el ciclo y agradecer otra vez a Susana Quintanilla su disponibilidad, su generosidad para la tarde de hoy con ustedes y con nosotros. Susana, por favor, muchísimas gracias y te cedo los micrófonos. Yo me silencio. Muchas gracias. Estaba agradeciendo a mi queridísimo colega y maestro Javier García Diego su presentación y, por supuesto, toda mi gratitud a quienes están siguiendo esta transmisión y han estado a lo largo del ciclo. Voy a comenzar con la lectura de un epígrafe. Dice así: el libro de texto más sencillo es el fruto de una evolución cultural prolongada, compleja y honda. Emana de experiencias históricas muy profundas. Representa la síntesis de una lenta alquimia docente, literaria, científica y hasta política. Jaime Torres Bodet. Es un lugar común decir que la pandemia causada por el SARS-CoV-2 transformó la vida social a escala global. También lo es señalar a la educación básica como uno de los elementos más afectados por estas transformaciones. Las prácticas, los agentes, los medios, los escenarios, los contenidos y las tramas de la escuela se han modificado sin que haya un diagnóstico completo de las afectaciones ni un rumbo definido hacia el futuro inmediato. En medio de las incertidumbres, en México los libros de texto gratuitos son un referente ineludible. Lo que hace poco tiempo era considerado un objeto arcaico, más propio de la era de Gutenberg que de la de Google, es una parte esencial del programa Aprende en Casa, puesto en marcha el 4 de agosto de 2020. Según las autoridades educativas, la educación a distancia transmitida mediante la televisión abierta y las radiodifusoras estatales se sostendría en una base sólida y equitativa. 181 millones de libros de texto gratuitos que constituían la guía para que los alumnos, maestros y padres de familia se orientaran tanto en los contenidos a tratar como en las actividades para el aprendizaje. El argumento central de la SEP a favor de los libros de texto gratuitos es que tienen mayor cobertura que cualquier otro medio y por lo tanto están al alcance de todos los alumnos. A esto debemos agregar las cargas simbólicas acumuladas en millones de personas de distintas generaciones, trayectorias escolares, lugares y condiciones sociales. Desde su creación en 1959, el libro de texto gratuito fue concebido como un eslabón entre el Estado y la niñez mexicana y un garante de que el primero mantendría viva la triada de la educación laica, gratuita y obligatoria. Si bien la noción de educación ideal ha cambiado, aún prevalece la tesis original de que estos libros son el resultado de una política pública con raigambre histórica, largo alcance y grandes beneficios. Y no es para menos. Han sobrevivido a 10 gobiernos federales, a 3 reformas completas y 2 parciales, y a 8 modificaciones del artículo 3 de la Constitución. En esta sesión describiré el nacimiento de los primeros libros de texto gratuitos a través de las ideas y acciones de uno de sus principales artífices, el escritor, periodista, editor, empresario político Martín Luis Guzmán Franco. No solo fue el creador del proyecto y el primer presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, sino que les dio a los nuevos materiales un sello personal y a la vez generacional e histórico, así como el formato material que aún prevalece. Su contribución más importante
fue la vigilancia, pluma en mano, para que en estos textos, señalados por sus opositores como comunistas, quedara la impronta de la doctrina liberal de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos adelantemos a la historia que voy a contar. Los preludios. El interés de Guzmán por la educación y los medios impresos se remonta a principios del siglo XX y el fin de la era porfiriana, cuando el entonces estudiante de jurisprudencia, profesor y reportero, iniciaba su participación en la vida pública en compañía de un grupo de amigos del Ateneo de la Juventud. De 1915 a 1936, con 18 años de exilio de por medio, adquirió experiencia editorial, periodística y literaria en 4 países: México, Estados Unidos, Francia y España. Con base en este aprendizaje y mediante una red nacional e internacional de relaciones políticas y empresariales, en 1939, 3 años después de haber regresado a México, fundó la Sociedad Anónima Edición y Distribución Iberoamericana de Publicaciones, EDIAPSA, al lado del editor español Rafael Jiménez Siles y con el apoyo del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Un joven político llamado Adolfo López Mateos que estaba entre los accionistas. EDIAPSA inició una serie de empresas editoriales, noticiosas y comerciales dirigidas por Guzmán o en las que participaba como socio. En 1941 fue inaugurada la librería de cristal en la Alameda Central, a un costado del Palacio de Bellas Artes, la cual eliminó el mostrador para permitir por vez primera en México el acceso directo de los lectores a los libros. Ahí nació el proyecto de Tiempo, Semanario de la Vida y la Verdad, cuyo primer número fue distribuido de forma gratuita el 25 de abril de 1942. La revista se convirtió en un referente informativo y de opinión del acontecer nacional e internacional, y Guzmán, su director, en una pieza clave de la actividad editorial en México. Según el cronista Salvador Novo, Guzmán frecuentaba en 1945 las reuniones y los banquetes de los industriales y empresarios del ramo editorial, en los que elogiaba la gestión de Jaime Torres Bodet en la SEP, cargo que desempeñaba desde diciembre de 1943, y hablaba con los políticos sobre la posibilidad de librar los obstáculos fiscales a la producción de libros con el fin de fortalecer la industria editorial mexicana. Años después, Guzmán sería nombrado presidente del Instituto Mexicano del Libro, acompañado por Jesús Reyes Heroles en la secretaría. El organismo fusionó a la Cámara del Libro, presidida por Daniel Cosío Villegas, y a la Asociación de Libreros y Editores Mexicanos, dirigida por Jiménez Siles. Los negocios de Guzmán se relacionaban con los textos escolares y la literatura infantil y juvenil, que eran los pilares de la endeble industria editorial mexicana y la punta de lanza de las empresas extranjeras que competían en el mercado dirigido a los alumnos de los distintos niveles educativos. EDIAPSA asimiló a la emblemática editorial española Nuestro Pueblo, cuya colección Biblioteca Popular de Cultura Técnica incluía libros de geografía, historia, matemáticas y lengua española. Igualmente, la editorial Estrella, asociada a la empresa, publicó 20 volúmenes de la serie Las Aleluyas de Rompetacones, del afamado ilustrador y escritor Antonio Joaquín Robles Soler, mejor conocido como Antonio Robles, uno de los autores paradigmáticos de la literatura para niños en la lengua española durante los años 30. Tras la derrota de la Segunda República, Robles se exilió en México, donde colaboró en la SEP, creó la Cátedra de Literatura Infantil en la Escuela Nacional de Maestros, escribió para la prensa y publicó libros de cuentos, obras para la radio, biografías y ensayos. Se comió el lobo a Caperucita, que reúne las 6 conferencias para mayores con temas de literatura infantil impartidas en Bellas Artes, fue prologado por Alfonso Reyes.
El crecimiento de la industria y el comercio editorial, especializados en textos escolares y de consulta, fue acompañado de reclamos, peticiones y propuestas al Ejecutivo Federal, que publicaba colecciones, cartillas y otros materiales educativos y se encargaba tanto de regular los contenidos y los lineamientos de los libros como de seleccionar y recomendar aquellos que cumplieran las normas. La queja más frecuente se relacionaba con el precio de los libros y los abusos de las editoriales y comercializadoras. En febrero de 1953, la Escuela 20 de Noviembre hizo un pedido del libro de lectura para quinto año, América es mi patria, del poeta y dramaturgo yucateco Gilberto Cantón, a la editorial y distribuidora Manual del Maestro, con un costo unitario de 3 pesos. En la entrega, la empresa cobró 3.50 centavos por cada ejemplar. Un grupo de maestros solicitó al presidente Ruiz Cortines que pusiera fin a los desmanes de los libreros que explotaban a los niños mexicanos, sancionando a la empresa y obligándola a devolver el dinero que había cobrado. Las quejas no provenían solo del magisterio. 2 meses después de la petición de los maestros, la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, denunció públicamente el monopolio de los libros, al que calificaba como la más repugnante, la más incalificable de cuantas confabulaciones pudieran existir en contra del adelanto cultural de un pueblo. La FEU pidió a Ruiz Cortines que acabara con este monopolio que suponía en manos de extranjeros y designara a la SEP como la responsable de la impresión de textos escolares para garantizar precios bajos y dar facilidades a los lectores. Guzmán envió en julio de 1953 una carta a José Ángel Ceniceros, secretario de Educación Pública en aquel entonces, con la descripción de un proyecto que le había encomendado el presidente Ruiz Cortines con el propósito de reducir los precios de los libros para los universitarios. El plan consistía en crear una comisión facultada por el Poder Ejecutivo para reglamentar el comercio de los libros de texto, adquirir directamente de los editores mexicanos y extranjeros los materiales destinados a los alumnos de las universidades y venderlos sin la intervención de intermediarios. La comisión obtendría los impresos en condiciones justas para todos mediante un análisis justiciero y razonable de los costos. Igualmente, abriría una librería oficial para que los estudiantes adquirieran los libros sin dificultad. Guzmán suponía que la aplicación de estas medidas podría reducir a la mitad el precio que pagaban los universitarios por sus libros, sin que esto lesionara el interés legítimo de nadie. Aún con esta aclaración, su propuesta fue rechazada. Como la problemática persistía, en 1954 fue creada la Comisión Nacional pro Abaratamiento del Libro, la cual, con el propósito de reducir la deserción escolar, atribuida en parte a los costos de los libros, solicitó a las editoriales privadas algunas medidas como que no incluyeran cuestionarios en los impresos para que estos pudieran ser reutilizados. Debido a que no hubo respuesta, el debate continuó. En 1956, el periódico Excelsior convocó a los editores y libreros para que sacrificaran una parte de sus ganancias, lo que generó reacciones encontradas. La Comisión Revisora de Planes y Programas de Estudio y Libros de Texto de la SEP intervino en las negociaciones, pero estas fracasaron. Por vez primera, el gobierno planteó la posibilidad de ejercer el control estricto del precio de los libros. El ascenso de López Mateos, amigo, socio y abogado defensor de Guzmán, a la presidencia de la República en 1958, no solo favoreció que prosperara el proyecto desechado por su antecesor, sino que ampliaría sus metas y las dirigiría hacia la educación primaria. Recién iniciado el nuevo sexenio presidencial, con Torres Bodet por segunda ocasión al frente de la SEP, Guzmán elaboró el proyecto para crear un organismo público
encargado de los libros que el gobierno federal habría de proporcionar en forma gratuita al inicio de cada año escolar a los niños y niñas que cursaran los 6 grados de la primaria. Él no lo sabía en ese momento, pero estaba sentando las bases para una de las construcciones más sólidas y trascendentes del sistema educativo mexicano. El 12 de febrero de 1959 fue firmado el decreto de creación de la CONALITEC, que tenía la encomienda de fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la educación primaria y proceder a su edición y distribución. 13 días más tarde, en una ceremonia en el Salón Panamericano del edificio central de la SEP, Torres Bodet declaró instalada la nueva dependencia y formalizó la designación de Guzmán como su presidente. De inmediato se procedió a organizar las oficinas, nombrar al personal administrativo, gestionar el subsidio asignado por la SEP y solicitar el diseño del emblema que se usaría en la correspondencia. A diferencia de las comisiones y los procedimientos previos, la CONALITEC abarcaba 3 elementos desde entonces primordiales en la política educativa de México: el control del circuito de los libros de texto oficiales, desde su redacción hasta su distribución, la gratuidad de estos y su uso obligatorio en las escuelas. En síntesis, el gobierno federal dejaba de ser el regulador de los contenidos y precios de los textos escolares para convertirse en autor, editor, impresor y distribuidor. Con el fin de aquietar las reacciones posibles y establecer consensos entre los diversos sectores, fue creado un cuerpo consultivo amplio y diverso que era presidido por el presidente de la CONALITEC y el secretario de esta. Estaba integrado por un grupo de vocales, un conjunto de colaboradores pedagógicos y otro con representantes de la opinión pública, en su mayoría directores de los periódicos con mayor influencia de la época. Como se verá más adelante, esta diversidad facilitó la suma de voluntades y esfuerzos en torno a un proyecto más que educativo, político y social. Editores y autores nacionales y extranjeros emprendieron ofensivas contra la CONALITEC. Su rechazo era independiente de quién estuviera a cargo del proyecto y tenía como centro de la disputa los efectos de las disposiciones oficiales en la industria editorial. Por el contrario, algunos grupos veían la designación de Guzmán como la señal de una nueva arremetida del gobierno contra la fe católica. Pedro Vázquez Cisneros, autor bajo el seudónimo de Pedro Sembrador de la colección de opúsculos El verdadero católico, publicó en Excelsior un artículo contra Guzmán y la amenaza de que el gobierno diera su bendición para que se pusieran en uso libros, cito, de contenido antirreligioso, particularmente anticristiano, ya en orden al dogma o la moral, ya en lo tocante a la biología o a la historia. En su opinión, esto implicaba apartarse del precepto constitucional de laicidad, por más que se justificara en la pamplina de la lucha contra los fanatismos y los prejuicios. Vázquez Cisneros creía que dejar a Guzmán a cargo de la CONALITEC significaba poner la iglesia en manos de Lutero, por lo que hacía un llamado para que se tomaran precauciones defensivas a este respecto. En el sentido inverso, algunas logias masónicas y asociaciones liberales manifestaron su beneplácito por la designación de Guzmán en la importante misión de elaborar los libros de texto. La logia Ignacio Zaragoza número 4 no dudaba de que en estos materiales quedarían impresos, cito, los más elevados pensamientos de Guzmán para bien del pueblo mexicano. Según Torres Bodet, López Mateos titubeó cuando le propuso que Guzmán se hiciera cargo del proyecto de los libros de texto. El presidente conocía el carácter controversial de Guzmán y quizá temía que su designación suscitara el rechazo de los círculos conservadores del oficialismo. Torres Bodet había tratado a Guzmán desde 1920
cuando el primero era secretario particular del entonces rector José Vasconcelos. Más tarde, confluyeron en algunas de las actividades de la naciente CEP. Se reencontrarían unos años después en Madrid, donde Guzmán encaminaría al entonces diplomático al Café Regina en el hotel con el mismo nombre, que era la sede de los seguidores de la peña iniciada años antes por Miguel de Unamuno y Ramón del Valle Inclán, entre ellos Manuel Azaña, futuro presidente de la República Española. Torres Bodet admiraba la prosa nítida y precisa de Guzmán, así como su energía, capacidad de observación y agudeza. Bodet fue trasladado a la legación de México en Francia. Desde París, mantuvo contacto con Guzmán, quien desempeñó cargos clave en la prensa y la actividad editorial del gobierno republicano en España. Ambos formarían parte de la resistencia intelectual, como se conoce al Frente Común de Escritores, Artistas e Intelectuales contra el ascenso del fascismo. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, confluirían en la defensa del liberalismo, doctrina que constituía el ideal mayor de la vida pública de Torres Bodet y que Guzmán proclamaba como el sustento de su labor informativa y editorial, y también de la diplomática. De 1952 a 1953, fue el representante alterno de México ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y hasta 1958 fue embajador de nuestro país en el mismo organismo. El último acto de rebeldía política de Guzmán ocurrió en octubre de 1945, cuando la Iglesia de México celebró a toda pompa el 50 aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe y el otorgamiento del título de Emperatriz de las Américas. El Papa Pío XII mandó como su representante un cardenal canadiense, quien fue escoltado desde la frontera con los Estados Unidos por una caravana de miles de automóviles, mientras prelados españoles y latinoamericanos llegaban a la Ciudad de México y realizaban actos de culto en las calles, en los templos, con la pasividad del gobierno federal y la complacencia de la prensa. El semanario Tiempo fue la voz disonante del coro periodístico. Su director recordó las razones y la historia de las leyes de reforma y por qué habían sido incorporadas a la Constitución de 1857 y refrendadas por la de 1917. Tras reclamar el uso y abuso de la tolerancia por los periódicos y hombres públicos con el fin de permitir que la Iglesia Católica violara las leyes constitucionales, Guzmán describió los esmeros para dar pábulo a la idolatría fanática con supuestas explosiones de auténtica religiosidad. Guzmán fue claro: fuera del ámbito de la estricta religiosidad, la acción de la Iglesia cuando se la dejaba libre de todo freno por el poder civil era un peligro para la nación mexicana. Las respuestas a sus declaraciones fueron también contundentes. Tiempo recibió amenazas anónimas, la casa de Guzmán fue apedreada, la prensa y la radio de México se rebelaron no solo clericales, sino franquistas. Después de semanas de espera, Guzmán fue recibido en Los Pinos. Manuel Ávila Camacho escuchó al visitante y luego respondió, cito: si yo no fuera presidente de la República, habría procedido como usted. Lo obvio. Ávila Camacho, quien se proclamaba creyente, procedió de acuerdo con la política conciliatoria anunciada desde su campaña electoral. Por su parte, Guzmán reiteró su lealtad al régimen, aunque disintiera respecto a la benevolencia con la Iglesia. La crónica publicada en Tiempo fue reimpresa como folleto con el título Semana de Idolatría para ser distribuida por decenas de miles de ejemplares. Algunos personajes públicos organizaron una cena de paga en el restaurante Chapultepec con el propósito de apoyar a Guzmán. Asistieron cerca de 1,000 comensales, entre los que había 2 miembros del gabinete, legisladores, militares, artistas y escritores. Hubo 20 discursos y 3 propuestas. 1. Impedir que una prensa misteriosamente financiada se dedicara a promover causas clericales y antirrevolucionarias. 2.
formar un nuevo partido político, juarista de verdad, que participara en las elecciones de 1946 y, por último, proponer un proyecto de ley que prohibiera las actividades políticas del clero. Estas iniciativas no prosperaron. En cambio, muchas más, en el sentido inverso a las primeras, irían ganando terreno hasta transformar el panorama político que Guzmán entrevió a su regreso a México en 1936. El 30 de diciembre de 1946 fue promulgada la reforma del artículo 3 constitucional, cuyo texto, elaborado por Torres Bodet, había sido entregado al Congreso de la Unión como una iniciativa del Poder Ejecutivo. Favorecido por el presidente Miguel Alemán, en aras de una supuesta batalla mundial a favor de la libertad, Guzmán se unió a la lucha para combatir el totalitarismo en cualquiera de las formas que adoptara. Pensaba que en México el comunismo era la amenaza principal y que la manera más eficaz de enfrentarla eran las realizaciones de la Revolución Mexicana. A su vez, ubicaba esta última como uno de los parteaguas de la historia de México, antecedido por la independencia y la reforma. El hilo conductor era el liberalismo en pensamiento y en acción, al que Guzmán dedicó una colección editorial de 22 volúmenes publicados de 1946 a 1950. El número 7, intitulado Escuelas Laicas, reunía textos y documentos referidos a la educación, a la que otorgaba una función histórica medular en la construcción de la República Mexicana. Además de simpatizar con las causas ideológicas de Guzmán, Torres Bodet creía que nadie más podía llevar a cabo la misión de hacer los libros de texto gratuito. En su primera gestión en la SEP, los escritores habían desairado su invitación a hacer libros para esta secretaría. 15 años después, en el sondeo preliminar que realizó entre el magisterio y en el medio intelectual, percibió que la iniciativa de los libros de texto era bien recibida, pero el beneplácito iba acompañado de una pregunta. ¿Quién redactaría esos nuevos libros? El único que respondió afirmativamente fue Guzmán. Cito a Jaime Torres Bodet. Nuestros más célebres escritores no descenderían de las alturas de su Parnaso para contar a los niños la historia de México, describirles su geografía, prepararlos a la lectura de Don Quijote y guiarlos por el camino que siguió otro caballero andante llamado Simón Bolívar, entre montañas, batallas y convulsiones, hasta encontrar en la muerte la última libertad. Algunos, ciertamente, me oyeron con más cautela. Parecían hallarse de acuerdo conmigo, aunque sin mucho convencimiento. El que se interesó desde luego por semejante empresa fue Martín Luis Guzmán. Una mañana, Guzmán presentó a Torres Bodet el borrador de un proyecto que coincidía con los propósitos a los que este último aspiraba y en el que mostró su dominio del mundo editorial mexicano e internacional. Ese fue el origen del decreto de creación de la CONALITEC que el presidente firmaría unos días después. Es común que el libro de texto gratuito sea considerado como una de las partes centrales de la primera reforma educativa a largo plazo del México moderno. En buena medida, así fue. Inmediatamente después de asumir el mando presidencial, López Mateos, quien había acordado con Torres Bodet hacer de la educación una política prioritaria de su gobierno, formalizó una comisión intersectorial con la participación del magisterio y el apoyo de expertos en demografía y estadística, encargada de formular un plan para la enseñanza primaria. El diagnóstico realizado por esta comisión indicaba que el nivel educativo medio de la población adulta apenas llegaba a 2 años de escolaridad y que la deserción escolar era muy elevada, especialmente en las zonas rurales. En el medio urbano, 300 de cada 1000 niños que ingresaban a primer grado terminaban sus estudios. En el rural, solo 22 obtenían el certificado de educación primaria. Las escuelas rurales, que constituían el 77% del total de las primarias de todo el país, tenían asignados solo el 37% de los maestros.
El 1 de diciembre de 1959, 8 meses y medio después de la creación de la CONALITEG, López Mateos anunció Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, cuyo propósito era garantizar, en un plazo de 11 años, la educación elemental a todos los niños entre los 6 y los 14 años de edad que tuvieran posibilidad efectiva de asistir a la escuela y no pudieran hacerlo por falta de aulas, grados escolares y maestros. Para lograr esto, se requería multiplicar las oportunidades de inscripción, disponer de instalaciones y servicios que atendieran la demanda y tener profesores capaces de favorecer el ingreso y la permanencia de los alumnos de las escuelas primarias. En esta transición surgieron el libro de texto gratuito y una modalidad para el quehacer cotidiano en el aula y fuera de esta, el cuaderno de trabajo del alumno. Sin embargo, el desfase entre las labores de la CONALITEG y la reforma educativa hizo que los primeros impresos fueran elaborados con base en los programas de estudio para la educación primaria vigentes desde 1957. En solo unas semanas, en jornadas que a veces se prolongaban hasta el alba, fueron elaboradas las normas y los guiones técnico-pedagógicos para la redacción de los textos. Es probable que los participantes consultaran 3 impresos que Torres Bodet envió en préstamo a Guzmán. 1. Recuento de vocabulario español. 2. Normas para la evaluación de libros de lectura para la escuela elemental. Y 3. Libros de texto en la escuela primaria. Los materiales provenían de la biblioteca del Centro Regional para la Formación de Personal y la Preparación de Material de Base en América Latina, hoy CREFAL, un organismo internacional autónomo creado en 1950 por acuerdo entre la UNESCO y el Gobierno de México. El impulsor fue Torres Bodet, en aquel entonces director de la UNESCO. El dato no es irrelevante. Situó a México en el movimiento internacional a favor de los libros de texto y de otros materiales como parte sustantiva de la política educativa. Si bien faltan estudios comparados que permitan identificar las semejanzas y diferencias con otros países, se reconoce que México desempeñó un papel preponderante en la elaboración de materiales educativos en lengua española acordes con los principios de unidad, convivencia, soberanía, pacificación y democracia de los organismos internacionales. En cuanto las guías fueron terminadas, se procedió a publicar una convocatoria dirigida a escritores y pedagogos mexicanos para que participaran en la redacción de los libros de texto, cuadernos de trabajo gratuitos e instructivos correspondientes a los 6 grados de la educación primaria. Los autores cuyos originales resultaran seleccionados recibirían un premio de 50,000 pesos por el primer año en el que se publicaran sus obras. Si estas eran reimpresas, recibirían 25,000 por cada ciclo escolar en el que se editaran. Guzmán vigiló tanto los contenidos de la convocatoria como los detalles tipográficos, literarios y estéticos para su difusión. El punto 5 del texto indicaba que solamente podrían participar en los concursos los autores mexicanos por nacimiento, lo cual excluía a los extranjeros radicados en México y a los naturalizados mexicanos. La medida tenía el doble propósito de proteger la supuesta identidad mexicana, enarbolada por algunas asociaciones nacionalistas, y acallar las críticas al predominio de los autores del exilio republicano español, algunos de ellos tildados de comunistas, en las listas de los libros aprobados por la SEP. Este fue el caso del pedagogo y escritor aragonés Santiago Hernández Ruiz, secretario general del Ministerio de Instrucción Pública de España en 1938, quien había llegado a México un año después para trabajar en la Escuela Normal Rural de Roque, en Celaya, Guanajuato, y unos años después fue incorporado a la Dirección de Enseñanza Normal mientras escribía libros de texto para editoriales nacionales y extranjeras. En asociación con el editor peninsular Luis Fernández González, fundador de Fernández Editores,
Hernández publicó una serie de libros de lectura de la que se reimprimieron numerosas ediciones. No sin razón, era acusado por recibir un trato privilegiado de las autoridades del sector educativo. Pese a las incordias en su contra, en 1958 algunos de sus libros aún estaban en las listas oficiales de la SEP. En mayo de 1959, Hernández acusó a Guzmán de usar a la Conalitec para favorecer a la editorial Novaro, de la que era socio, y se marchó de México como experto itinerante de la UNESCO. Solo una de las propuestas presentadas al primer concurso fue considerada aceptable, por lo que Guzmán ordenó que se compraran y analizaran los libros que la Comisión Nacional Revisora de Libros de Texto y de Consulta, todavía en funciones en 1959, había aprobado en años previos para ser utilizadas en las escuelas primarias. Los colaboradores pedagógicos de la Conalitec seleccionaron las mejores obras según sus criterios. Posteriormente, Guzmán citó a los autores de los libros elegidos para pedirles que elaboraran los nuevos textos. Los autores acostumbraban trabajar para editoriales privadas y recibir regalías por las ventas. A su vez, las empresas cabildeaban con las instancias decisorias que sus libros fueran aprobados y los distribuían. La producción editorial era insuficiente en relación con la demanda y las librerías eran muy escasas, estaban concentradas en algunas ciudades y actuaban sin un control estricto de los precios. En el último eslabón de la cadena estaban los compradores, padres de familia de todos los matices del espectro social e ideológico, y al final los lectores y usuarios en nombre de los cuales todo el mundo hablaba. Lo anterior contribuye a entender el diálogo entre Guzmán y una de las autoras seleccionadas por la Conalitec. A la pregunta de Guzmán de si podría formar parte de un equipo de trabajo homogéneo y cordial, compuesto de 3 a 5 personas para hacer un libro y un cuaderno de trabajo, la profesora respondió que sus condiciones personales difícilmente se acoplarían con las de otros autores que no eran especialistas como ella. Además, estaba dedicada a revisar y corregir varias de sus obras para ponerlas al día. Enseguida, Guzmán le preguntó si daría su consentimiento para que la Conalitec editara provisionalmente sus libros. Ella dijo que no. Consideraba que las obras de la Conalitec resultarían inaplicables en la mayor parte del país porque ni el magisterio ni el ambiente las recibirían con la simpatía indispensable para que su uso en las aulas resultara fructuoso. Al final, advirtió a Guzmán que los libros oficiales serían objeto de una estricta revisión crítica. Guzmán sabía que los libros estaban en la mira y confiaba en que la calidad fuera su mejor defensa. Debido a ello, corrigió con la obsesión que ponía en su obra literaria y periodística cada uno de los originales que llegaban. Su dedicación abarcaba todos los ámbitos de la escritura y la edición, desde el ideológico hasta el visual, pasando por el gramatical, el científico y el literario. Recurría a los expertos para resolver cuestiones puntuales. El 11 de diciembre de 1959 solicitó al también ex ateneísta Alfonso Reyes que revisara las composiciones poéticas seleccionadas por una autora como lecturas del 4º grado de la educación primaria y sugiriera otras. Reyes mandó al día siguiente una lista de sugerencias. Iban en desorden, pero procedían de lo que él mismo describió como una larga experiencia y de cierto orden mental. El máximo humanista de México moriría unos días después. 6 meses antes, José Vasconcelos había fallecido. La mañana del 16 de enero de 1960, una alumna de primer grado de la Escuela Primaria Rural Cuauhtémoc, ubicada en el Saucito, San Luis Potosí, recibió de manos de Torres Bodet uno de los primeros libros elaborados e impresos por la Conalitec con su correspondiente cuaderno de trabajo. Poco después, la SEP dio a conocer la lista de los libros que se autorizaban para 5º y 6º grados y declaró que el uso del libro de texto único y gratuito era obligatorio en todas las escuelas primarias
ya fueran particulares u oficiales, federales o estatales e incluso municipales, excepto para los últimos años de primaria. Estas disposiciones reavivaron una lucha cuyo último episodio había concluido en 1946 con la reforma del artículo 3º constitucional. La primera piedra provino de los autores, editores y comerciantes que consideraron anticonstitucional y lesiva la determinación del gobierno federal. El profesor Valentín Zamora Orozco publicó en Excelsior un desplegado dirigido a López Mateos en el que manifestaba que al excluir otros textos, la SEP violaba los derechos de quienes trabajaban en estos materiales y los dejaba en el desamparo. Asimismo, mencionaba que al actuar contra la libertad de enseñanza, se daba lugar a un monopolio que beneficiaba a personas ajenas a la actividad educativa. La Sociedad Mexicana de Autores de Libros Escolares se sumó a la protesta, manifestando que los libros excedían la comprensión de niños pequeños y que no se ajustaban a los nuevos programas escolares. La Unión Nacional de Padres de Familia reconoció el derecho de la SEP de editar y regalar libros de texto, pero se opuso a que se sancionara penal y administrativamente a las escuelas privadas que no los utilizaran. Sin embargo, cuando el libro para el primer grado comenzaba a ser distribuido, la Unión, el Partido Acción Nacional, el Movimiento Familiar Cristiano y algunas escuelas particulares declararon la inutilidad del impreso y entregaron a los padres de familia las listas de libros adicionales que necesitaban comprar. En adelante, estas organizaciones desarrollarían acciones conjuntas contra el carácter obligatorio y único del libro de texto gratuito. Condenaban tanto su método, que condensaba hasta 7 asignaturas, como su uniformidad, que obviaba las diferencias regionales. Pero su temor principal era que las mentes de los niños quedaran a merced de los vaivenes políticos e ideológicos de los secretarios de educación en turno y de altos funcionarios reconocidos como comunistas. Sus fobias llegaban al punto de cuestionar la formación de equipos de trabajo en las aulas porque atentaban contra la individualidad de los niños y fomentaban la organización de células comunistas. Maestros independientes, algunas sociedades de padres de familia auspiciadas por la SEP y sindicatos oficiales respondieron la acometida con proclamas que denunciaban a las escuelas particulares por su carácter reaccionario y ser el centro de propaganda religiosa y de combate sistemático contra las medidas del gobierno federal. Sin participar de manera directa en la polémica, Guzmán abonó el campo para la recepción de los libros por los maestros y su uso en las escuelas. Esto en medio del movimiento encabezado por la sección 9ª del CENTE y el movimiento revolucionario del Magisterio, cuyo líder era el profesor Otón Salazar. El 24 de agosto de 1960 fue publicado en el Universal y Excelsior un desplegado firmado por 218 profesores con cuestionamientos pedagógicos a los textos de la CONALITEC. Se quejaban de que hacían de los docentes tomadores de lecciones cuando eran profesionales que aplicaban y confrontaban la bondad de nuevas técnicas de enseñanza y ponían en práctica métodos modernos. Asimismo, el desplegado decía que los impresos presentaban temas inconexos que no despertaban la inteligencia, suscitando la reflexión personal de los alumnos ni los forzaban a investigar. 2 días después, Guzmán recibió un documento firmado por casi 100 profesores, la mayoría adscrita a la Escuela República de Brasil, anexa a la Escuela Nacional de Maestros, contra la campaña desfavorable a los libros de texto gratuitos. Los firmantes solicitaban que la CONALITEC hiciera lo necesario para que su opinión llegara a ser tan conocida como hiciera falta en defensa de la generosa medida tomada por el señor presidente de la República a favor de los niños mexicanos. Guzmán reescribió el manifiesto y ordenó que fuera publicado en la prensa. Después, envió un oficio a cada uno de los firmantes del desplegado del 24 de agosto, pidiendo que, con el fin de saber cuál o cuáles serían los libros
que emplearía en su clase o en su escuela con ventajas sobre los libros y cuadernos de la Conalitec, llenara un machote anexo, lo firmara y lo enviara al remitente en sobre cerrado. Las respuestas fueron muy variadas. Una maestra aseguró que no tiene caso proporcionar títulos de libros superiores al de texto único porque el presidente de México había dicho en su informe de gobierno que los maestros podrían recomendar, sin carácter obligatorio, libros complementarios y de consulta. Guzmán respondió que la declaración del presidente respecto a que los maestros pudieran sugerir a los alumnos la compra de otros libros no era motivo para abstenerse de mencionar las obras consideradas mejores a las gratuitas. Durante el verano de 1962, hubo un movimiento de gran magnitud con epicentro en Monterrey contra los libros de texto gratuitos. El gobierno instaló una mesa de discusión y análisis de las quejas y protestas a la que asistieron representantes de la Conalitec. El debate no fructificó debido, entre otras razones, a que los críticos desconocían los contenidos de los libros y se contentaban con acusar a los autores de comunistas. Entonces, Guzmán solicitó a sus colaboradores una revisión de los textos sustentada en la lógica científica y las normas de la Academia Mexicana de la Lengua. Cuando la revisión fue concluida, sugirió al cuerpo consultivo de la Conalitec reunir en un solo impreso los artículos favorables a los libros de texto gratuitos y distribuirlo en todo el territorio nacional. La propuesta fue rechazada por considerar que los nuevos materiales ya estaban consolidados en la opinión pública. La batalla había puesto en riesgo a la revista Tiempo, en la que fue publicada la lista de los empresarios neolenses que organizaron las protestas locales, acusándolos de actuar con dolo y decir mentiras. Las inserciones pagadas en las páginas del semanario se redujeron, por lo que el gobierno redobló sus contribuciones. De mayo de 1959 a agosto de 1966, la Conalitec organizó 7 concursos para los libros de texto y cuadernos de trabajo de los 6 grados de primaria. La mayor parte de las convocatorias fue improductiva, por lo que se encargó de manera directa la escritura de las obras. Al principio se recurrió a autores fogueados en la elaboración de este tipo de textos, en su mayoría maestros con experiencia docente y administrativa en la burocracia de la SEP. Con el paso del tiempo, la Conalitec integró científicos y escritores, así como a maestros y recién egresados de las universidades que se especializarían en la manufactura de materiales para la enseñanza. Ya fuera por hábito o estilo, o quizá debido a que sabía que los libros gratuitos estaban bajo la lupa, Guzmán corregía con minuciosidad los manuscritos seleccionados y luego se los enviaba a Torres Bodet para que los juzgara. Nos sorprende entonces que el Fondo Martín Luis Guzmán del Archivo Histórico de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, contenga los originales de los libros con correcciones manuscritas y mecanografiadas de Guzmán, quien puso mayor empeño en los textos de lengua nacional y civismo que en los de otras materias. Cuando tenía alguna duda, consultaba a los expertos. En una ocasión escribió Ángel María Garibay Quintana, sacerdote católico, filólogo e historiador, para asegurarse que el uso de términos en náhuatl fuera correcto. La contestación de Garibay fue inmediata y generosa. Le di un fragmento porque su contenido es completamente de actualidad. Cito: la forma fonética del nombre de nuestra amada ciudad en su primitivo idioma es Tenochtitlan, con acento en la penúltima sílaba. En rigor, era en su nativo modo Tenochtitlan. La doble vocal final hizo que se dislocara el acento en los labios de los españoles, que hicieron una voz aguda. Eso mismo pasa con los nombres similares muy usados. Por ejemplo, Cuautitlán, Chimalhuacán, etcétera, que hoy decimos con acento en la sílaba final. Creo que será oportuno restaurar la pronunciación genuina, dejando la voz en forma de acento llano, Tenochtitlan. Eso contribuirá a dar el cercano sabor del antiguo.
La forma aguda tan usada en nuestros días, Tenochtitlán, tiene su razón histórica por lo dicho arriba, pero no hay que mantenerla. Y buena oportunidad brinda la edición de los libros para niños si se tiene en cuenta la forma genuina. Ello haría que los futuros mexicanos volvieran a pronunciar como los de hace siglos. Es la pronunciación que usan hoy en día los entendidos como Jiménez Moreno, Caso, etc. Guzmán puso el mismo celo en la iconografía que en la escritura. Debido a que en 1960 se cumplían 150 años del inicio de la independencia y 50 de la revolución, las portadas eran reproducciones gráficas de la parte central de los óleos encargados a reconocidos artistas plásticos. David Alfaro Siqueiros, Raúl Anguiano, Roberto Montenegro, Fernando Leal y Alfredo Salce. Ellos realizaron retratos colectivos de los grandes héroes de México: Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Ortiz de Domínguez, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza principalmente. Los rostros y cuerpos tenían de fondo los colores de la bandera mexicana. En el margen derecho de las portadas estaban los títulos de los libros escritos con letra manuscrita, todos ellos iniciados con el pronombre posesivo mi libro de. Esto le daba a cada lector un sentido de pertenencia y establecía una relación directa entre el presidente de México y los alumnos. A partir del tercer grado, algunos de los libros contenían un mensaje dirigido al niño mexicano. Este es el primer párrafo. Este libro llega a tus manos por el deseo expreso del señor presidente de la República, don Adolfo López Mateos, considerando el que las leyes de nuestra patria disponen que la educación primaria impartida por el Estado, Federación, Estados y municipios sea, además de obligatoria, gratuita, ha querido hacer de esto una realidad, dándote, además de maestros de escuelas, los libros gratuitos necesarios para tus estudios y tareas. En 1962, en parte por ahorrar recursos y en parte para representar el mensaje de unidad nacional y de concordia social del momento, se decidió unificar las portadas de los libros y sus materiales complementarios con la reproducción de una parte de la ahora emblemática obra de Jorge González Camarena, conocida como La Patria. Muchos de quienes asistieron a la escuela primaria durante los años 60 e inicio de los 70, y aún de los que no lo hicieron, la rememoran con nostalgia y se expresan de ella con cariño. La imagen ha sido sacada fuera de las portadas e intervenida por artistas, grafiteros, caricaturistas y moneros, dándoles múltiples y cambiantes significados sociales. Guzmán organizó a la Conalitec por departamentos encargados de las tareas de redacción, fotomecánica, almacenaje y distribución. Las labores de cada departamento eran supervisadas con base en un manual que describía las funciones de sus integrantes. Los testimonios de trabajadores de la Conalitec, recabados en un libro tan útil como conmovedor, muestran el profesionalismo con el que se realizaba el trabajo y el orgullo por los resultados. Al frente del área de diseño e ilustración estaba Juan Madrid, cuyos retratos a pluma habían acompañado la colección sobre el liberalismo en México, dirigida por Guzmán, y era el responsable de las portadas y los interiores gráficos del semanario Tiempo. Madrid elaboró el logo oficial de la Conalitec, un árbol frondoso con 7 frutos circulares rojos. A un lado del tronco, una niña vestida de falda verde y blusa blanca extiende su mano hacia el fruto más bajo. En el lado opuesto, un niño con pantalón color rojo hace lo mismo. El tronco se asienta en 6 raíces que representan los 6 grados de la primaria y en cuyas extremidades se extienden el mismo número de libros abiertos. Arriba del primer libro, de izquierda a derecha, hay una J de Juan y en el último una M de Madrid. De 1960 a 1963, la Conalitec carecía de prensas, almacenes y medios de transporte propios. La impresión de los primeros libros fue hecha en los talleres privados de ediciones recreativas, Editorial Novaro a partir de 1964,
que renovó la industria del cómic en español y su exportación al mundo de habla hispana hasta convertirse en el coloso editorial que moldeó la formación lectora de varias generaciones de niños y jóvenes. También fue utilizada la infraestructura del consorcio La Prensa, propiedad del coronel, empresario, político y periodista José García Balseca, dueño de la cadena de periódicos y radiodifusoras más grande del país, introductor en México del cómic, anticomunista y propietario de las imprentas y rotativas más modernas en aquel entonces. Desde años anteriores, la prensa publicaba libros para uso escolar y los vendía a precios accesibles. En los años 60, los libros recién impresos eran guardados en el Auditorio Nacional, que hacía las veces de almacén central de la Conalitec. Allí eran empacados de acuerdo con las cantidades estimadas previamente para las zonas escolares de cada una de las entidades federativas. Después eran trasladados en vehículos militares a las oficinas de correos de Pantac. En este punto concluía la responsabilidad de la Conalitec e iniciaba la de la oficina distribuidora creada en instancias de esta. La oficina utilizaba todos los medios de transporte disponibles: automóviles, ferrocarriles, barcos, aviones, personas y animales. Los libros podían llegar a las escuelas meses después del inicio de los cursos. En testimonios recabados en 1960 por orden del secretario de Educación, algunos profesores señalaban que si a las cualidades de los libros de texto y cuadernos de trabajo se agregara una entrega más oportuna, por ejemplo, al inicio del año escolar, la labor de la SEP sería perfecta. Epílogo. Nada es perfecto, menos aún cuando un proceso de largo alcance y grandes miras comienza. No obstante, es en situaciones como esta cuando el ingenio, el oficio y la voluntad humanos desarrollan todo su potencial con el propósito, como dijo Vasconcelos Sanreyes en 1920, de cumplir una obra que prepare el camino para otros y que nos permita seguir a nosotros mismos. ¿Qué tanto la creación de la SEP en 1921 permitió que la generación del Ateneo continuara su camino? Lo sugiere el hecho de que fuera el también ateneísta Guzmán quien habría de dirigir la segunda gran campaña a favor del libro y de la lectura en las aulas en el siglo XX en México. No era una labor sin historia. Según Guzmán, su generación era el eslabón entre la reforma, de la que fue beneficiaria, la revolución de 1910, en la cual participó, y el México moderno. Como tal, daba continuidad a la obra educativa del liberalismo decimonónico, en la que incluyó a Justo Sierra, renovada por el proceso revolucionario y el desarrollo social posterior a este. La relectura del liberalismo y educación en México, de Josefina Vázquez, cuya primera edición data de 1970, me permitió advertir estos entrelazamientos. La intervención directa de Guzmán en la elaboración de los manuscritos menguó a partir de 1964, cuando fueron distribuidos los libros y cuadernos de trabajo faltantes para el quinto y el sexto grados, y concluyó el sexenio presidencial de López Mateos. El gobierno de Díaz Ordaz y el nuevo secretario de Educación, Agustín Yáñez, dieron continuidad a las labores de la Conalitec y ratificaron a Guzmán al frente de esta. En 1966, Guzmán informó a la periodista Elena Poniatowska que la Conalitec había distribuido 116 millones de libros de texto gratuitos y 2 millones de cartillas de alfabetización a un costo promedio de 2 pesos con 50 centavos por ejemplar. Agregó que los libros habían logrado el anhelo planteado por Valentín Gómez Farías de que la educación primaria fuera verdaderamente gratuita. Según Guzmán, el 80% de la niñez mexicana no había visto un libro de texto hasta que tuvieron en sus manos los materiales distribuidos por la Conalitec. Esto favorecía no solo la asistencia y la permanencia de los niños en la escuela, sino la laicidad de la enseñanza. El Estado mexicano era laico y, en consecuencia, la educación también debía serlo.
Antes de concluir la entrevista, Poniatowska inquirió a Guzmán el por qué los niños se quedaban con sus libros de texto al finalizar los cursos en vez de regresarlos para que otros los usaran. Guzmán respondió con una verdad a menudo velada, que no eran pocos los hogares en los que estos libros serían los únicos, lo cual beneficiaba a toda la familia. Calculaba que este beneficio se ampliaría en 1970 debido al crecimiento de la matrícula escolar y el éxito de la educación por televisión, dando por supuesto que el contenido de los textos no sería modificado. La suposición de Guzmán respecto a los libros de texto resultaría incorrecta. El gobierno de Luis Echeverría, con Víctor Bravo Aúja como titular de la SEP, impulsó una nueva reforma educativa para dar continuidad al plan de 11 años, el cual llegaba a su fin, e invitó a universitarios, intelectuales y científicos a participar en esta transición. En ese contexto, se juzgó natural y urgente emprender una transformación en la escuela primaria. El libro de texto gratuito fue reformado por primera vez desde su nacimiento en concordancia con los cambios curriculares y metodológicos que se iban produciendo. El cuaderno de trabajo fue suprimido y el contenido de los libros fue estructurado por áreas de estudio en lugar de por asignaturas. La noción misma de autor fue modificada mediante la colaboración de instituciones y de expertos en diferentes disciplinas que formaron equipos de trabajo con la participación de maestros. La actividad de Guzmán, todavía presidente de la CONALITEC, se restringió a dirigir la impresión y distribución de los nuevos materiales y dar los recursos a los grupos e instituciones seleccionados. Incluso las polémicas causadas por los cambios tuvieron nuevos actores. Guzmán falleció en diciembre de 1976, unos días después del inicio del gobierno de José López Portillo. La obra creada 17 años antes no solo había trascendido al gobierno federal que le dio impulso y la reforma educativa con la que fue asociada, sino que abrió la brecha para que surgieran y maduraran nuevas generaciones de libros de texto gratuitos. Nunca antes la forma estuvo tan ligada al contenido del debate y ambos dejaron como saldo principal la certeza de que en México los alumnos de primaria tienen el derecho de recibir de manera gratuita los libros de texto correspondientes al grado que van a cursar, mientras que el Estado tiene el deber de garantizar lo anterior. Ello sobre la base y el desafío que constituyó la mayor apuesta de Guzmán y también de Jaime Torres Bodet, que los libros de texto gratuitos fueran los de más alta calidad de todas las opciones posibles. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su conferencia esta tarde y también agradecemos a nuestro público que está atento y les recordamos que abrimos nuestra ronda de preguntas y respuestas para poder hacer un diálogo, una conversación con la doctora Quintanilla. Le voy a dar los micrófonos al doctor García Diego, seguramente algo quiere decirnos antes de leer las preguntas y respuestas. No, Yasmín, estoy encantado, extraordinaria conferencia, extraordinario texto, pero voy a dejar paso a los comentarios del público y luego ciertamente me participaré. Pero primero, pues quiero oír qué le comentan, qué le preguntan nuestros amigos de la academia, amigas de la academia a doña Susana Quintanilla con su texto. Entonces, me vuelvo a silenciar, voy a estar atento a las preguntas y respuestas y luego vuelvo a intervenir. Gracias. Perfecto, pues les recordamos a la audiencia que pues abrimos la ronda de preguntas para que le demos lectura a la doctora, así que si ya tienen listas sus preguntas, por favor háganoslo saber. Aquí ya tenemos muchos comentarios, eso sí, de felicitaciones. Aquí Julio Juan Villalobos dice: los libros de texto gratuito, un orgullo de todos los mexicanos, comenta él. Muchas felicitaciones para la doctora, que esas no creo que nos dé tiempo de leerlas todas, pero vamos a ir leyendo pues las preguntas que nos hagan
llegar en este momento, así que estamos atentos, vamos a dar ahí un minutito para que les dé tiempo de escribirlas. Bien, pues ya llegaron y ahora sí ya nos llegaron en montón, todos escribieron al mismo tiempo. Aquí Lulú Peralta pregunta si a través de Guzmán es posible entender el LTG de una generación. ¿Qué otros actores podrían estudiarse para comprender a los de las generaciones recientes? Bueno, Guzmán es protagonista de la conocida como generación del Ateneo y del Centenario, identificada con el surgimiento y los primeros años de la Secretaría de Educación Pública. Pero aquí lo fundamental es imaginar a Jaime Torres Bodet, de la generación de contemporáneos, menor de 20 años, siendo secretario del rector Vasconcelos y posteriormente director de la Dirección de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública. Y como él, integrantes de las generaciones sucesivas que aparecen un poco en este relato, ¿no? Mencioné a don Daniel Cosío Villegas, que era también un joven en los años de la creación de la SEP, Reyes Heroles, Agustín Yáñez, pero bueno, la SEP ha integrado a yo diría, a todas las generaciones intelectuales del México moderno y en sus distintas manifestaciones, no únicamente escritores, filósofos, pensadores, sino también artistas plásticos, ilustradores, gente de teatro. No podemos pensar la vida cultural de México sin este enlace con la Secretaría de Educación Pública. Aquí Josué Alejandro nos pregunta, doctora, ¿podría hablarnos un poco acerca de la contribución de la comunidad de investigadores mexicanos en los contenidos de los libros de texto? ¿Cómo ha sido la relación entre los investigadores y la CONALITEC y la SEP? Bueno, perdón, doctora, tiene apagada su cámara, ¿nos podría prender? Ay, perdón. No, sí, cuidado. Disculpa. Estamos celebrando los 50 años del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Y este departamento nació con la elaboración de los libros de texto de la reforma de los 70. Su fundador, Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, que venía de biología, ¿sí? Pero también tenía una enorme experiencia docente y en elaboración de materiales. Y se le planteó al CINVESTAB el desafío de elaborar un libro de ciencias naturales. Y así surgió este departamento y también el departamento de matemática educativa, porque igualmente se le solicitó la elaboración de los libros de matemáticas. De ahí, si no me equivoco, Carlos Imas, Eugenio Filloy, pues no solamente participaron en la elaboración de estos textos, sino también en la creación de toda una nueva área de didácticas especializadas. No tuvo el mismo
resultado la participación del Colegio de México en la elaboración de los libros de ciencias sociales y de español. Hasta donde yo sé, no desembocó en la conformación de departamentos especializados en la elaboración de los libros de texto y en la enseñanza de estas áreas. Hay un momento decisivo de participación de la comunidad en educación y los libros de texto, que son los libros de los años 90. Para entonces la CONALITEC la CONALITEC es realmente la editora, la impresora y editora, porque la definición de los contenidos y la supervisión de la realización de los libros le corresponde desde 1980 a la Dirección General de Materiales de la Subsecretaría de Educación Básica. Y en los 90, cuando era subsecretario de Educación Básica, Olac Fuentes Molinar, y se lleva a cabo una reforma muy completa de los libros, hay una participación de tanto los creadores de los años 70 como de las nuevas generaciones. Y hay otro tipo de contribuciones indirectas. Ahora que estaba en debate los libros de texto gratuitos, hicimos una revisión en la Revista Mexicana de Investigación Educativa para ver cuántos artículos y cuáles eran los artículos que se habían publicado acerca de los libros de texto gratuito, y nos sorprendió muchísimo, porque son más de 40 artículos de investigación con muchas perspectivas acerca de los libros de texto gratuitos. Roxana Cardoso pregunta, ¿cómo empiezan a organizarse las diferentes editoriales para la publicación de los libros? Bueno, en este caso fueron en las impresoras, tanto Novaro como las de la prensa, porque eran los que tenían toda la infraestructura, ¿no? La producción de millones de ejemplares, aunque ahora nos parezcan pocos en comparación con todos los que se publican, pues implicaba prensas rotativas, en fin, y ahí hubo una participación que no ha sido suficientemente estudiada, porque nos hemos concentrado, creo yo, demasiado en la política educativa y en toda esta pugna entre el Estado y la Iglesia en torno a los libros de texto, pero hemos hecho poco, aunque ya cada vez se está realizando más, sobre las cuestiones más de carácter editoriales. Y uno pensaría que eran la competencia, pero al mismo tiempo estas grandes empresas editoras. Y hoy en la mañana yo estaba pensando que lo que pasa es que debemos de pensarlo en términos de coexistencia. Finalmente, la existencia de los libros de texto gratuitos no representa el monopolio editorial que se había pensado en un principio. Y alrededor de los mismos libros de texto gratuitos se fija toda una nueva industria editorial. A mí me impresiona mucho. En la FIL, hace unos años, estaba el stand de la CONALITEC con los libros de texto gratuitos, y alrededor había muchas editoriales con muchísima gente, eran yo creo que los que más vendían de la feria, con libros acerca de los, no sobre los libros de texto gratuitos, sino de apoyo para los padres de familia y para los maestros del uso de los libros de texto. Entonces creo que hay que pensar más en términos de coexistencia que de mera competencia. Y también los nuevos modelos que han surgido con la secundaria, el hecho de que
participen las editoriales privadas, que haya una selección por parte de los maestros y una supervisión por parte de la Secretaría de Educación Pública. Más que eso, me preocupa por lo que yo comencé. 181 millones de libros de texto impresos y distribuidos, pero los libros de texto gratuitos, la página de la Conalitec, tienes dos opciones, o leerlos en pantalla o imprimirlos en PDF. No ha habido realmente, ¿sí?, cambios sustantivos en cuanto al formato y pensar en nuevos soportes de los libros de texto, lo cual no es nada más escanear y volver accesible, sino realmente pensar en soportes electrónicos, por un lado, y por el otro que sí cada vez más están dirigidos al ámbito estrictamente escolar. O sea, es para el uso en los salones. Incluso vienen acompañados de una serie de instrucciones para los maestros. Entonces, ¿qué pasa con el uso de los libros de texto fuera del ámbito estrictamente escolar, como lo que sucedió a lo largo de toda la pandemia? Rocío José Jacinto dice, doctora Quintanilla, muchas gracias por su excelente conferencia. ¿Qué piensa del estado actual de la educación? ¿Se requiere una nueva reforma? Y le envía saludos. Bueno, acaba de haber una reforma del artículo 3º constitucional. Se está a la espera todavía de una reforma de los contenidos que uno esperaría deberían de ser la base para la renovación o reestructuración de los libros de texto gratuitos. Y sin duda, más allá de las diferencias políticas que se puedan tener, yo creo que es un momento de una profunda transformación de la escuela, de las escuelas en un contexto de muchísima incertidumbre, ¿no? Todavía no sabemos cuáles han sido los cambios, los estragos y demás del cierre de las escuelas y de las aulas. Tania Álvarez. En los libros de texto gratuito desde el inicio se solicitaba a los estudiantes a escribir en letra script o mano escrita. ¿En qué periodo se obligó a escribir en letra de molde? ¿Y quién tomaba esas decisiones? ¿El secretario de Educación o alguna comisión? Bueno, no solamente hacíamos un manuscrito, sino los cuadernos de trabajo eran maravillosos. Muchos de mi generación, yo soy de la generación, de la primera generación de los libros de texto gratuitos, y los cuadernos de trabajo eran de las caligrafías, ¿no? Los gusanitos, etcétera, etcétera. No recuerdo cuándo fue que se cambió. No tengo muy claro. Recuerdo sí que hubo todo un debate acerca de la necesidad de volver a incorporar la letra manuscrita por muchos motivos, no nada más de motricidad, sino por muchos otros motivos. Lulú Peralta, ay, perdón, doctora. Lulú Peralta. Pregunta, ¿el DIE ha sido convocado para la elaboración de los últimos libros de texto? No solamente
el DIE, no ha sido convocada la enorme comunidad son varias generaciones de especialistas en elaboración de materiales. Y me intriga, ¿sí? No es que se quieran ocupar espacios, etcétera, etcétera, porque el DIE, pero como el DIE, muchas otras instancias, ¿sí? Somos parte del sistema de educación pública. Se ha invertido mucho en ello y creo que hay ahí un enorme potencial. Bien, pues hemos visto que esta conferencia ha llevado mucho a nuestros asistentes a recordar sus libros de texto gratuito, lo menciona. Gracias por mencionarlo, por las felicitaciones a la conferencia de la doctora. Y ahora sí voy a dejar los micrófonos al doctor García Diego para sus comentarios, y si hay algunas otras preguntas las leeremos al final. Gracias, Yasmín. Bueno, yo estoy emocionadísimo por la conferencia y por la respuesta de los amigos y las amigas de la Academia de Historia con sus preguntas. Bueno, yo quisiera hacer, primero que todo, un comentario. Yo fui de las generaciones que se formó con estos libros. Yo ingresé a la primaria en 58 y recuerdo que a la mitad de mi primaria ya teníamos que llevar el libro de texto gratuito. Pues lo recuerdo con enorme cariño. Pero también Susana Quintanilla mencionó en estos contactos de las diferentes generaciones de académicos con el libro la generación de los 90s. Y yo fui también parte, era infantería en ese momento. Me tocó, bueno, me invitó Enrique Florescano, Héctor Aguilar, a colaborar en aquel equipo y me tocó hacer las páginas, bueno, la primera versión de las páginas de Porfiriato y siglo XX del libro de cuarto de primaria, no el de sexto. Y bueno, estaba yo muy orgulloso porque al de cuarto, pues no, realmente no le encontraron tantas deficiencias. Pero yo creo que era un buen proyecto, lástima que no pudo consolidarse. Pero lo que sí recuerdo es, nos reunió el entonces secretario de Educación Pública, a todos los que estábamos participando. Fuimos a su oficina, en fin, nos quería conocer y dijo una cosa que a mí me impactó y me sigue impactando. Dice, les encargo mucho este libro, háganlo con toda la responsabilidad que puedan, porque para muchas familias es el único libro que va a haber en sus casas. Todavía me emociona, es tremenda responsabilidad. Y bueno, ya, respecto a preguntas, yo quisiera preguntarle a Susana dos cosas. Uno, Torres Bodet fue 2 veces secretario de Educación, una con efectivamente López Mateos, pero antes lo había sido en la segunda mitad del sexenio de Ávila Camacho. Mi pregunta sería, ¿por qué no lanzó el proyecto de libro de texto gratuito en los 40 con Ávila Camacho? ¿Qué dificultad hubo entonces? ¿O el proyecto no lo tenía del todo consolidado? ¿O a lo mejor la participación de Martín Luis Guzmán, que no estaba en el equipo de Ávila Camacho, fue fundamental? En fin, la pregunta sería, ¿por qué no se lanzó durante su primera gestión? Y la segunda pregunta sería esta. Yo no soy de los que creen en esta unicidad de México a nivel mundial. Somos parte de una comunidad internacional y bueno, Torres Bodet era un hombre de mundo, había sido diplomático, había estado en París, Vasconcelos era un hombre de mucho mundo para entonces, había viajado cuando fue rector de la universidad y luego secretario, ya había andado por medio mundo en uno de sus primeros exilios. Martín Luis había sido pues secretario de Azaña y demás. La pregunta es, ¿cuáles fueron las influencias internacionales que tuvieron para desarrollar el proyecto de libro de texto gratuito? Esas serían mis dos preguntas.
Aprovecho para agradecerle y de verdad felicitar a Susana por su magnífica conferencia. Muchas gracias. Están relacionados, ¿por qué no los 40? Porque en los 40 todavía no estaba como un proyecto a nivel internacional la existencia de los libros de texto gratuitos. Esto es en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial y en mucho gracias o debido a las alianzas, no solamente ONU y UNESCO, sino otros tipos de alianzas de cooperación internacional. Y ahí la participación de Torres Bodet en la UNESCO me parece decisiva. Él fue el segundo presidente de la UNESCO, porque es toda la época de una nueva manera de concebir a la educación y de la función de la educación, no solamente en cuanto al desarrollo económico, sino también la conformación de la ciudadanía, los valores del liberalismo en el contexto de la Guerra Fría. Por eso me gustó esto de los libros que le manda Torres Bodet a Guzmán acerca de los libros de texto que venían de la biblioteca del CREFAL. Ahora, lo que sí sabemos, a ver, eso es bien interesante, México es el único país que sigue teniendo el libro de texto gratuito y obligatorio producido, distribuido y demás por el Estado. Es el único ya. Y además este sentido del derecho de los niños a tenerlo, que inicia como un propósito de gratuidad. Si ustedes ven en las primeras polémicas, el tema es la gratuidad. Los libros, por eso se les llama gratuitos, es como un apoyo. Niño, tú tienes escuela, maestro y libro. Ya no en el mismo sentido de Vasconcelos. Es parte de la escuela, no son las bibliotecas, no son las lecturas fuera del aula, ¿sí? Sino dentro de la escuela misma. Y lo que tú comentas sigue siendo válido, ¿eh? Los libros de texto son los únicos que existen en no sabemos cuántos, pero aquí estamos hablando siempre de millones, en millones de casas y de hogares. Y en eso también se ha insistido mucho. Y me llamó la atención esta pregunta de, bueno, ¿por qué no se usan después? Y esta respuesta de Guzmán, ¿no? De que se queden en casa, de que los mantengan las familias. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora, pues muchas gracias. De esta forma llegamos a la parte final de nuestra conferencia y de nuestro ciclo. Agradecemos muchísimo a todos nuestros asistentes que estuvieron estas 17 sesiones en el ciclo de conferencias, pues con nosotros aquí acompañándonos y darle seguimiento a cada una de las sesiones. Y como siempre, pues los invitamos a que estén pendientes de nuestra cartelera, de nuestras actividades en la Academia Mexicana de la Historia, nuestros ciclos que están corriendo, y también ya pronto tendremos el programa para el año que viene. Así que pues que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Gracias.